toda aquella persona que tiene fe, que tiene la convicción que lo que está haciendo es lo correcto, que está trabajando por los demás, en medio de las dificultades encontrará oportunidades y encontrará gente que entienda y sea empática con lo que está haciendo y se abran los caminos. Es precisamente lo que nos está sucediendo en Educación Nata. No es fácil, como usted lo dijo, no es fácil, porque las cosas no se hacían así, simplemente no se hacían así. Y alrededor del Ministerio de Educación habían grupos de privilegios, no voy a mencionar nombres porque no quiero señalar, que ahora se oponen a que los maestros sean evaluados y dicen que estamos violando la ley, que estamos privilegiando a gente del Partido Nuevas Ideas, que es precisamente lo que ellos hacían antes, ¿verdad? Entonces, cuando usted no tiene unos lentes más que esos, toda la realidad la ve igual, ¿verdad? O sea, ellos están haciendo exactamente lo mismo que nosotros hacíamos. Tal vez lo que ha cambiado son las prioridades, Nata. Ahora la prioridad es la calidad de la educación. La prioridad es garantizar que el niño tenga acceso a su derecho a la educación, pero no a cualquier educación, a una educación de calidad. Eso significa darle su rol al maestro, su verdadero rol. Significa formar a los maestros de una manera diferente, puesto que también estamos cambiando la currícula. Estamos cambiando cómo se educa y qué se enseña. El qué y el cómo lo estamos cambiando. Entonces, para nosotros lo que estamos haciendo lejos, mucho más lejos que vulnerar el derecho de los maestros, estamos dignificando su nombre, porque los maestros queremos que regresen a ser ese líder, esa persona respetable, esa persona que de veras es el referente para la familia, para el niño, para la niña, y que imparte una educación de calidad. Lo que nos dejan. Y ahí, fíjese que volvemos a lo que usted dijo inicialmente, muy importante. Dentro de las dificultades hay oportunidades. La pandemia nos mostró, y en esto queremos también rescatar la dignidad de los maestros, su rol fundamental. Y que la pandemia, ¿qué nos enseñó? Nos enseñó que los padres de familia tienen que entender también el rol del maestro, y no podemos ir a depositar a nuestros hijos y esperar que los maestros resuelvan todo. Mire, yo una vez visité una maestra y de veras... Hay buenos maestros, muy buenos maestros. Comprometidos con su profesión. Eso es lo que queremos, maestros comprometidos, maestros de vocación, pero también con capacidad de enseñar una nueva currícula. Y los maestros que tenemos dentro del sistema no los estamos abandonando, les estamos dando una capacitación, una formación permanente. Pero los que entran nuevos, sean interinos, sean por ley de salarios, queremos que sean las mejores personas, queremos que sean los más idóneos. Y antes, cuando se contrataba, esa no era la prioridad. Nosotros tenemos una mesa permanente en el Ministerio de Diálogo. ¿Están estos sindicatos ahí? Están ahí. Sin embargo, lo que pasa es que ellos, bueno, lo primero que yo les diría es que abran los ojos y se den cuenta que estamos del mismo lado. Muy bien. ¿Usted no es enemiga? No, yo no puedo ser enemiga de nadie, pero sí tengo la responsabilidad de velar por la calidad de la educación. Pienso por si ellos creen que... No, ellos han dicho eso. Yo no me considero ni me siento enemiga de nadie. Yo muchas veces en el ministerio les he dicho, señores, estamos del mismo lado. Trabajemos por la calidad de educación, transformemos esto. Esta es la oportunidad. Lo que pasa es que cuando nosotros ya queremos hacer cambios, e incluso no son cambios a la ley, porque ellos están diciendo que estamos violando la ley de la carrera docente y no es así. El artículo 40 de la ley de la carrera docente dice que los consejos directivos escolares son los que van a contratar a los maestros interinos. Nosotros no hemos quitado esa potestad que manda la ley. El consejo directivo escolar va a continuar. Lo que hemos dicho es todo maestro que entre al ministerio debe ser evaluado. Entonces ellos se resisten y dicen,
que estamos poniendo condiciones engorrosas para entrar. Mire, Nathan, le voy a contar que ha sido a través de los consejos directivos escolares donde se generó durante años, antes de que nosotros llegásemos, el problema de los interinos. Encontramos una situación que habían interinos de 3, 5, 10, hasta 11 años trabajando en el Ministerio de Educación. ¿Cómo puede interinato? Porque nunca los evaluaban, o sea, se extendía el contrato automáticamente. O sea que hablar de evaluación es mala palabra. Exactamente, para ellos así es, cuando la evaluación es un requisito básico, sobre todo cuando usted va a tener niños a su cargo, cuando usted va a impartir una educación que está cambiando, que ya no es la misma que usted aprendió en la universidad. O sea, y además irse actualizando en la currícula. Irse actualizando. Con los tiempos también. Así es. Entonces aquí nosotros estamos velando por los niños y también por los maestros, porque lo que estamos haciendo es reivindicando su nombre. Queremos que el maestro sea lo más respetado en el ambiente educativo, que sea aquella persona que entró por capacidad, por idoneidad y por altura ética y moral. Porque en el sistema educativo, si bien la mayor parte de nuestros maestros son maestros decentes y capaces y con vocación, ya le voy a contar lo que yo vi, suceden cosas terribles, Nata, suceden cosas terribles. Hay una impunidad relacionada con las reglas disciplinarias. Esas mismas instancias que supuestamente seleccionaban y evaluaban, y que no era el criterio principal, la calidad de la educación y la idoneidad del maestro, daban las plazas e incluso las vendían. Yo tengo testimonios de gente que pagó o que no pudo acceder porque no pudo pagar, o se pedían otros favores o habían otros privilegios para poder acceder. Yo no quiero señalar a nadie, porque no todo el mundo hacía esas cosas, pero tengo yo los testimonios escritos, documentados, y en un momento dado, bueno, si la cosa se pone más compleja, yo puedo sacar esos testimonios. Sí. Las personas que le pagaron, a quienes les pagaron, con nombre y apellido. Entonces, espero no llegar a eso y que todos nos demos cuenta que estamos del mismo lado, que tenemos que trabajar por la calidad de la educación. Quiero contarle lo que yo encontré durante la cuarentena cuando andaba entregando computadoras a los maestros. Una maestra me dijo: anoche me acosté hasta las 12 del día, hasta las 12 de la noche, porque una de mis alumnos me habló a las 10 de la noche, desesperada, que sus padres estaban gritándose, golpeándose, agrediéndose. La maestra tuvo que mediar durante 2 horas. Imagínese usted. Hasta de psicóloga lo hacen los maestros. Entonces aquí debemos unirnos todos y darnos cuenta que el rol de educar, la labor educativa, comienza en la familia. Comienza en la familia. La escuela forma, pero la familia educa, Nata. Sí, la escuela y forma. Entonces el padre de familia... Y los principales valores vienen de la familia. El padre de familia no puede ir a la escuela y depositar toda la responsabilidad en el maestro de educar a sus hijos. Ellos tienen la principal responsabilidad de enseñarle respeto y valores a sus hijos. En la escuela hacemos lo demás, pero debemos de trabajar juntos, padre de familia, maestros, directores y los mismos sindicatos, porque si ellos son verdaderos maestros, si son padres de familia, si ellos son padres de familia, deben entender lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo por sus hijos, por sus nietos. Aquí no es el interés del ministerio, no es el interés de la ministra, ni el interés del gobierno. O sea, este gobierno ha decidido trabajar por la calidad de la educación y nos debemos de sumar todos porque eso es el interés común. Precisamente es lo que estamos tratando de hacer. La realidad de la edad de los maestros ahí está, eso no lo podemos cambiar y debemos de resolverlo. Y yo creo que nuestro presidente y las autoridades del gobierno central han dicho ya
que el tema de pensiones va a ser resuelto. Eso se está, porque eso no depende directamente del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos conscientes que hay mucha gente que necesita retirarse. Cuando yo voy a las escuelas, cuando estamos vacunando a los maestros, por ejemplo, que por cierto, los maestros fueron los primeros en ser vacunados, el personal de salud y después los maestros. Sí. Los maestros de todos los sectores, sí, públicos y privados. Privado, universidades, todos ellos fueron los primeros. Sí, yo maestro. Así es. Y por cierto, quiero aprovechar para hacer un llamado a aquellos maestros que todavía no se han puesto la tercera dosis, porque es importante la tercera dosis. Pues mire, fíjese que el ministro de Salud la vez pasada nos dio un dato interesante, nos dijo que se habían administrado 200,000 dosis de vacunas a los maestros. Y nosotros en el sector público y privado tenemos alrededor de 45,000, 47,000 maestros. Eso le está indicando a usted que por lo menos las primeras 2 dosis ya fueron administradas y buena parte de la tercera. Por eso digo que todos aquellos que aún no han sido vacunados por tercera vez, que se vacunen, ¿verdad? Porque esto aumenta el nivel de inmunidad y nos protege. Bien baja. Exactamente. Ese es un problema a corregir. ¿Qué es lo que le iba a contar yo? Que cuando anduve en los centros de vacunación acompañando a los maestros, muchos de ellos me decían, mire, yo me quiero jubilar, ya no aguanto, estoy enferma, no puedo caminar, tengo esto, tengo aquello. Entonces es una necesidad real que el presidente Bukele está atendiendo, él directamente con el ministro de Hacienda. Así es que yo creo que este es un tema que está en vías de solución, Nathan. Yo creo que la guerra nos hizo un daño tan profundo, Nathan, que lo seguimos viviendo en nuestras relaciones, ¿verdad? El comportamiento de ciertos sectores. Bueno, lo que usted decía, que hay sindicatos que dicen que yo soy su enemiga. En educación no pueden haber enemigos. Educación tiene que tener un solo objetivo. Lo que pasa es que para resolver diferencias durante la guerra se utilizaban las armas y la táctica del amigo-enemigo, y eso se sigue utilizando. Eso se sigue utilizando. Sí. O sea, bueno, hay himnos y frases que caracterizaban esa época. Que todavía los partidos políticos tienen y frases en las que declaran a sus adversarios políticos como enemigos. Sí, y que aquí pues la tumba, El Salvador será la tumba, y bueno, tantas cosas, tanto de la izquierda como la de derecha, que han marcado el imaginario colectivo, el imaginario de la gente salvadoreña. Entonces todavía vemos a sectores declarando enemigos, en vez de darse cuenta que necesitamos construir un mejor país. Yo creo que esto se va a resolver solamente con el cambio generacional, Nata. El daño está hecho en ciertas generaciones, en ciertos grupos y ciertos sectores, así es que acá lo que nos toca es renovar. Y el tema de la educación es fundamental para cambiar esa lógica de amigo-enemigo. Es fundamental, porque los niños tienen que aprender a resolver sus diferencias de otra forma. Por eso nosotros en la currícula estamos haciendo una transformación curricular. Uno de los temas transversales es el trabajo en equipo, el aprender a resolver problemas, dejando atrás toda la memorización y toda esa estandarización en la educación, creyendo que todos los alumnos deben aprender exactamente lo mismo y que todos deben ser evaluados de la misma forma. Hay un video que circula en YouTube que dice un crimen llamado educación. ¿Por qué es un crimen? Porque pretendemos ignorar las capacidades con las que Dios ha mandado a cada ser humano, que son diferentes. Usted y yo somos diferentes. Todos los niños, si tenemos 30 niños en un aula, cada niño, cada niña es diferente y trae una potencialidad específica muy particular. Cada quien trae su tesoro. Entonces los maestros tienen que volverse descubridores de tesoros. Ya no pueden ser. Sí. Y terminar con pero ahí caemos en dos temas importantes, que es el tema de la memoria corta, ¿verdad? Porque el endeudamiento para mucha gente comenzó con este gobierno. No cuentan el endeudamiento heredado, ¿verdad? Que es fundamental
el problema heredado en todos los ámbitos. Ahora hay que reconocer que cuando un gobierno asume, tiene que ver cómo resuelve el problema, pero tenemos que tener una mente analítica histórica. Esa es una cosa. Y segundo, el tema de la falta de continuidad en las políticas públicas. Usted acaba de narrar una serie de planes educativos. Sí. ¿Por qué no tuvieron continuidad? No solamente porque la política educativa no era concebida como una política pública, fíjese bien, ¿verdad? El protagonismo político antes que el tema de la política pública y el bienestar de los niños. O sea, aquí tenemos una legislación muy clara. El derecho a la educación ha sido reconocido por el Estado salvadoreño en sus leyes. Primero en la Constitución, después en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es ley de la República y que va después de la Convención, después en la LEPINA, la Ley de Protección Integral. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí el tema de la cultura política también se puede cambiar y se cambia de manera efectiva en el ámbito de la educación. O sea, la importancia de concebir la educación como una política pública de Estado de largo plazo y no como una política partidaria de un gobierno solamente, porque si no, no estamos haciendo nada. Nuestro plan Toro-Goz y eso le quería preguntar, tiene una proyección de 30 años. ¿Es diferente a los que ya les mencioné? ¿El plan Toro-Goz? ¿En qué hace la diferencia? Esperamos que sea diferente, esperamos que sea diferente. ¿Y por qué tengo yo esa esperanza? Porque el presidente y la primera dama tienen esa visión de largo plazo. Y por eso yo me comprometí y acepté este cargo, porque me di cuenta que ellos querían trabajar por la educación como política pública de largo plazo y no solamente como política partidaria. Los cambios que estamos haciendo en educación son para ver resultados en el corto, mediano y largo plazo. Si no nos comprometemos de esa manera, no habrá planes que funcionen, no habrá planes que sirvan y nunca habrá una transformación en este país. ¿Por qué? Porque las bases, lo que sustenta el desarrollo de un país es la educación. Entonces, por eso es que debemos de ponerle mucha atención a la política pública educativa y debe ser tratada de manera diferente a como fue tratada en las administraciones anteriores, donde era una política partidaria. Por eso tenía patas cortas, no iba muy lejos. Precisamente por eso venía otro gobierno, aunque sea del mismo partido, y no había continuidad. Y hay que decirlo, Nathan, este es un mal que padece la mayor parte de América Latina, salvo países como Costa Rica, por ejemplo, como Uruguay, donde el tema de la educación es vista como una verdadera política pública. Ellos han podido avanzar. Yo tuve el privilegio y el honor de estar en el mes de diciembre en Uruguay, viendo lo que significa el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es un programa de Estado dedicado a introducir las tecnologías en la educación, pero es una política pública. No es un simple programa para un solo gobierno, es una política pública que tiene ya prácticamente más de 10 años de estar vigente y han cambiado muchos gobiernos. Nosotros tenemos que tomar lección sobre eso, con ese tipo de prácticas. Y hemos establecido una relación con Plan Ceibal a través de UNICEF, que UNICEF tiene una iniciativa de apoyar a aquellos países para replicar Plan Ceibal en otros países de América Latina. El presidente. Y eso ha implicado cosas importantes, la actualización de los maestros, la reducción de la brecha digital, incluyendo los padres de familia. O sea, ellos tuvieron que hacer todo un proceso de alfabetización digital, es decir, introducir a los padres de familia a la tecnología, que es lo que queremos nosotros hacer ahora con el nuevo programa que vamos a lanzar, el nuevo programa de educación familiar. El programa de educación familiar nuestro va a contener no solamente pautas de crianza para educar adecuadamente a nuestros hijos con una disciplina positiva. Tenemos un mal endémico que es la violencia intrafamiliar, Nathan. La violencia intrafamiliar, yo siempre lo digo, es un veneno
es un veneno para nuestros niños. Cuando los niños viven un ambiente de violencia en el hogar, no aprenden adecuadamente en la escuela. Un niño que tiene problemas de atención, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, hay que ponerle atención porque algo está pasando en la casa. En su casa, en su hogar, definitivamente. Algo está pasando. Entonces, nuestro nuevo programa de educación familiar va a ir orientado a las pautas de crianza, a enseñarles a los padres cómo nutrir y alimentar adecuadamente a sus hijos, cómo acompañarlos en las nuevas tecnologías educativas, y ahí entra todo el tema de la alfabetización digital, porque tenemos padres de familia que apenas llegaron a 3er grado y que les va a costar acompañar a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que apoyar a esos padres de familia, así como estamos apoyando a todos nuestros maestros a actualizarse en las tecnologías. Eso incide directamente en los niños, y yo siempre que puedo hago un llamado a los padres de familia a evitar las confrontaciones, a evitar los pleitos, las palabras groseras, el disminuir la autoestima de sus hijos, el maltratar a la compañera enfrente de sus hijos. Eso es el peor veneno que usted les puede estar dando a sus hijos. Ministra, es que ese debe ser la aspiración. No importa el gobierno que llegue. Ese debe ser la aspiración de todo ministro de Educación. Si no, ¿cuál es el sentido que yo esté ahí? Para pasar el momento. Si en educación los cambios no se ven en 1 año ni en 2 años. Sin embargo, la pandemia nos obligó a hacer cambios acelerados. ¿Por qué cree usted que el nuevo secretario de Educación el día de ayer puso un tuit que a mí me dio mucha satisfacción, mucha alegría, donde nos pide que compartamos nuestros éxitos como educación con ellos? Con mucho gusto lo vamos a hacer. ¿Pero qué implicó eso? Por eso me gustó tanto su introducción cuando dijo, en medio de las dificultades siempre hay oportunidades, porque vimos la pandemia como una oportunidad. Durante la pandemia, usted sabe que antes de la pandemia solamente el 1% de los maestros era formado de manera virtual, ahora el 100%. Todos nuestros maestros están capacitados para utilizar la plataforma de Google Classroom, y ahora más, porque tenemos todo el proceso de aprendizajes virtuales a través del Instituto de Formación. Ministra, por la pandemia, ¿verdad? Precisamente nos tocó correr. Durante la pandemia hemos creado las plataformas para poder hablar ahora de la enseñanza multimodal. ¿Qué fue lo primero que creamos? Las guías impresas, porque en aquel momento, cuando de repente se cerró todo, simplemente aquello nos agarró como estábamos. ¿Y hoy qué hacemos? Como a 5 o 6 meses de haber llegado, así como estábamos. Entonces lo que hicimos fue, con un grupo de curriculistas, especialistas, comenzar a priorizar los contenidos educativos para tener aquellas guías, porque los padres de familia no todos tenían internet en su casa. Los maestros de manera creativa hicieron grupos de WhatsApp para mantenerse comunicados con sus alumnos y poder utilizar la guía que nosotros les estábamos dando de una manera más creativa. Pasamos varios días con la guía y los libros de texto que habíamos alcanzado a entregar, pero trabajamos duramente con el Canal 10, con el Ministerio de Educación. El Instituto de Formación Docente jugó un rol fundamental ahí en toda esta productividad, toda esta creatividad. Y en el mes de mayo nosotros lanzamos la televisión educativa, la franja Aprendamos en Casa. Luego la radio. Precisamente el viernes pasado inauguramos 2 nuevas cabinas de radio que nos ha sido posible gracias al apoyo del gobierno de Canadá y UNICEF. Fíjese que... Mire, el presidente Bukele siempre lo ha dicho y creo que vale la pena que yo lo repita cada vez que pueda. Nuestro propósito es hacer de la educación pública tan buena o mejor que la educación privada. Esa es la única forma de resolver lo que usted está mencionando. Pero para eso hay que hacer cambios que molestan a muchos. Pero fíjese que yo no diría que son muchos, Nathan, son pocos, porque la mayor parte de nuestros maestros tienen la sensatez
para entender lo que estamos haciendo. Y la convicción. Y la convicción y el compromiso. ¿Por qué? Porque me lo dicen cuando yo voy al terreno, cuando yo converso con ellos en las escuelas. Sí. Me lo dicen, me lo manifiestan. En los momentos más difíciles, alguien me manda una notita, siempre estamos con usted. Está haciendo lo correcto. Sí. Como volvamos a sus palabras iniciales. El Señor siempre ilumina y le abre los caminos a todo aquel que está haciendo lo correcto. Hacer lo correcto es honrarlo a Él. Sí, definitivamente. Y yo estoy aquí para hacer lo correcto. Estoy aquí para velar por la educación. Estoy aquí para velar por el derecho a la educación de calidad de los niños. Y también estoy aquí para velar por el buen nombre de los maestros. Ya se implementó, ya se implementó. Nosotros tenemos un compromiso con un interés superior que eso, que es el derecho a la educación de calidad. Entonces nosotros de nada nos sirve cambiar la currícula si nosotros permitimos que los maestros entren sin ser evaluados y que entren sin que la prioridad sea la capacidad, la idoneidad, la altura moral y ética. Y la vocación, esas 5 cosas. ¿Y por qué le tienen miedo a algunos maestros a la evaluación, ministro? Pues pregúntese usted, ¿por qué será? ¿Por qué será que le tienen miedo a la evaluación? Nunca los han evaluado. Nunca ha habido una evaluación seria que tenga como prioridad esas 5 cosas. Esas 5 cosas son las que necesitamos para que la educación sea de calidad. Que el maestro entre por competencia, por idoneidad, por vocación, por altura ética y por altura moral. Es nuestro maestro. Necesitamos a los mejores en las aulas para cambiar este país. Ahora bien, a los maestros que ya tenemos adentro, no los estamos dejando solos. Claro. ¿Verdad? Les estamos dando todas las herramientas para poder llenar esas condiciones. Y ahora ya vamos a comenzar a ejercer nuestro rol rector como Ministerio de Educación y determinar cuál va a ser el contenido que las universidades y los centros de formación le van a dar a los maestros. Nosotros le vamos a dar a los centros de formación el perfil del maestro con el cual nosotros queremos contratar y va a ser el ministerio quien lo va a certificar. O sea, cuando usted aplica para un trabajo, así me ha pasado a mí. ¿Y si no doy el ancho van a decir? Bueno, si no da el ancho, pues si ya está dentro, vamos a ver cómo mejoramos su formación, pero si no del ancho antes de entrar, como nosotros, mire, aquí hay un concepto equivocado que se ha venido generando precisamente por el tema de la politización del sector educativo, que ha sido el peor crimen que se ha cometido en este país. Politizar el sector educativo, sí. Porque ahí usted está socavando la base del desarrollo del país, socavándolo. ¿Por qué? Sindicatos identificados con partidos políticos. Exactamente. Ahí usted socava todo, ¿verdad? Usted pone en puestos claves operadores políticos sin ningún criterio educativo. No avanza, el país no avanza así. ¿Por qué? Porque no hay una política pública educativa de largo plazo, ni siquiera de mediano plazo. Entonces, ¿cuál ha sido el concepto? Que el Ministerio de Educación es un espacio para dar empleo. Mire lo que están diciendo algunos sindicatos. Y en parte tienen razón, porque los centros de formación están graduando maestros en cantidades y eso tiene que ver también con el traslado del mercado a la educación, que ha sido otro gran daño. Entonces nosotros tenemos que regular eso, tenemos que regular porque tampoco es correcto que se formen maestros para estar en el desempleo, pero tampoco vamos a sacrificar la calidad de la educación solamente por dar empleo. O sea, el ministerio no puede seguir siendo una maquinaria para dar empleo, porque entonces estamos poniendo en segundo plano el interés superior del niño y la calidad de la educación que va a sacar adelante este país. Ahí tiene, y porque es un país desarrollado, Nathan. Sí. Nosotros no queremos convertirnos en un país desarrollado. Aquí cerquita, Costa Rica. Así es, Nathan, toda la semana pasada hemos andado verificando junto con el Ministerio de Salud. Y aquí quiero recordar que el rector de la salud aquí es el Ministerio de Salud.
y que la pandemia es un tema de salud pública, es un problema de salud pública. Por tanto, nosotros como Ministerio de Educación debemos de seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, debemos de trabajar coordinadamente con ellos, tomar decisiones en base a su especialidad, a lo que nosotros observamos y a lo que ellos nos indican que debemos de hacer. Entonces, desde la semana pasada estamos verificando todo el proceso de regreso a clases y verificando sobre todo la aplicación de nuestro protocolo que hemos construido de manera conjunta con el Ministerio, la alegría de regresar a la escuela. ¿Por qué le hemos puesto así? Porque el día que abrimos las escuelas en el Centro Educativo de República de Honduras, como usted lo mencionó, pudimos observar la alegría de los niños de regresar a su escuela. Sí, pudimos observar ese brillo en los ojos, esa alegría de volver a ver a sus compañeros, de volver a ver a sus maestros. Yo les preguntaba a todos los niños, ¿estás contento? Sí, estoy contento de regresar a la escuela. Pero deben de regresar a la escuela de forma segura porque estamos todavía en medio de una pandemia. Semipresencialidad es la mecánica. Pero antes que la semipresencialidad, la educación es opcional, opcional. Ningún padre de familia está obligado a mandar a sus hijos a la escuela. Si el padre de familia decide que lo va a mandar a la escuela, entonces la educación se vuelve semipresencial. ¿Por qué? Porque el protocolo, la alegría de regresar a la escuela, nos indica que los niños no pueden estar de manera permanente porque no podemos llenar las aulas a más del 50% para mantener el distanciamiento, para poder verificar adecuadamente el tema de la desinfección, el tema del uso del alcohol gel, de la toma de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces la educación se vuelve multimodal y ahí es donde hemos trabajado muy duro para poner a la disposición de padres de familia y maestros las plataformas que ya hablábamos, ¿verdad? Sí. La guía impresa, la radio, la televisión, la plataforma de Google Classroom. Y este año, Nathan, quiero contarle que ha sido el primer año que durante los primeros días de clases hemos entregado libros escolares al 100% de los niños. Ministra, definitivamente ese es un fenómeno mundial, Nathan. Es un fenómeno mundial. Nosotros somos uno de los pocos países de la región que hemos evaluado el impacto de la pandemia en los aprendizajes con la evaluación que hicimos el año pasado, evaluando mis logros. Hicimos una evaluación ahí por el mes de septiembre, donde nos dimos cuenta cuál había sido el impacto. Recuérdese que nosotros tomamos una educación con una serie de deficiencias. A los meses de haber llegado, tuvimos que cerrar a una modalidad de enseñanza donde nadie estaba acostumbrado. Tal vez en los países más desarrollados, incluso en Uruguay con el Plan Ceibal, hubo dificultades para que los padres de familia y muchos maestros asumieron, cuando ya todos, o por lo menos la mayoría, tenían internet. Entonces este es un fenómeno mundial que nos debe hacer reflexionar. Pero nos debe hacer reflexionar en el sentido de que la pandemia no cambió la realidad que traíamos antes, sino que la pandemia lo que nos dio fue oportunidades para comenzar a transformar la educación y poner a la disposición de maestros y padres de familia diferentes modalidades de enseñanza. Ahora, una cosa muy clara es que la educación virtual jamás va a sustituir al maestro, jamás va a sustituir la educación presencial. Usted como adulto puede optar por hacer una carrera virtual, pero eso no le va a impactar si usted es un adulto como que si usted es un niño de 6 años en formación. Por eso es que es tan importante la presencialidad, pero la pandemia ha venido a cambiar la realidad, como usted nos dice, nos ha venido a obligar a desarrollar la educación por otros medios, y uno de nuestros lemas en el ministerio desde que comenzó la pandemia fue: la educación sigue. La educación sigue. Y entra ahí el aspecto de la tecnología, que es fundamental, pero de manera responsable. Ya estamos corrigiendo esas carencias. Precisamente para eso se hizo la evaluación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos a través del Instituto de Formación Docente preparando a los maestros
para hacer esa nivelación a través de métodos de enseñanza como educación acelerada, por ejemplo, y otras técnicas que les estamos enseñando a los maestros a través del Instituto de Formación Docente. Es un proceso de formación permanente, porque la pandemia nos ha obligado también a priorizar lo que le estamos enseñando a los maestros. Usted no se imagina todo lo que se enseñaba antes a los maestros. Era una ensalada de formación. Todo el mundo llegaba a ofrecer cursos para los maestros. Entonces paramos eso y les dijimos, mire, nosotros necesitamos priorizar lo que le estamos enseñando a los maestros, ¿verdad? No podemos tener maestros todólogos. Estamos en medio de una pandemia y primero lo que tienen que saber los maestros es cómo atender el tema psicoemocional, que es lo que usted ha mencionado. Pero antes debemos de cuidar al que cuida. Lo primero que hicimos fue ofrecerles a nuestros maestros atención psicoemocional a ellos, su propio autocuido, y seguimos ofreciéndolo, y está a la disposición. Y luego les dimos las herramientas para poder identificar en los niños esos problemas. Imagínense qué paradójico, No, para empezar, mire, el tema de la formación docente y la calidad educativa no puede depender solo de una universidad. El Ministerio de Educación viene trabajando con diversas universidades. ¿Estaba monopolizada? No. Digo, porque la UCA recibió una cantidad importante de dinero. Pero también hemos trabajado con la Francisco Gavidia, con UNICAE, seguimos trabajando con muchas universidades, son lo que nosotros llamamos nuestros socios estratégicos. Pero no depende de ellos la calidad educativa. Ellos no son el ente rector. La calidad educativa dependía de que el Ministerio de Educación y los gobiernos asumieran el tema educativo como una política pública de Estado. Y eso es lo que ha fallado. Eso es lo que ha fallado porque en el Ministerio de Educación servía para dar empleos y estaba totalmente politizado. Entonces, mientras el Ministerio de Educación siga politizado, la educación de este país no va a arrancar, no va a mejorar. ¿Usted, ministra? Eso estoy tratando de hacer. ¿No lo ha podido lograr? Estoy tratando de hacerlo, pero obviamente, y es natural, hay oposiciones porque en esa politización se habían establecido grupos que tenían ya privilegios en las contrataciones, en quién ponían, en quién quitaban. Sí. Y el criterio no era el criterio de competencia y idoneidad. Ministra. Unos se siguieron, otros se limitaron, porque le voy a contar, nosotros transformamos el concepto de implementador a socioestratégico. Entonces, ¿qué significa socioestratégico? Significa que nosotros ponemos una parte de los fondos o los recursos y el socioestratégico pone otro. Le doy el ejemplo de cómo trabajamos con FEPADE. Con FEPADE, nosotros, por ejemplo, si ponemos 5 millones para infraestructura, ellos nos ponen 2 de otros donantes que ellos consiguen. Y si no son fondos, pues personal técnico. Así hemos trabajado a partir del año... Pues usted le cambió la dinámica. Hemos reducido los socios estratégicos, que eran bastantes, los implementadores, y los transformamos en socios estratégicos. Y ahí estaban todas las universidades. Con todas hemos trabajado a través de convenios, ya sea para el tema de formación docente, para el tema de las pruebas estandarizadas en aquel tiempo, la PAES. Entonces, el trabajo a partir del año 2019 ha tenido ese cambio de visión y seguimos trabajando con las universidades. Yo considero que la comunidad académica es un elemento fundamental para que acompañe la educación. Es fundamental. Sí, la academia. Y el avance en educación depende también de la capacidad de diálogo, coordinación y articulación que nosotros tengamos. Nosotros en educación debemos de ser el espacio que da el ejemplo al resto del país de cómo dialogar, de cómo coordinar y de cómo tomarlos en cuenta todos. Porque si en educación nuestra lógica es la confrontación, ¿qué le estamos enseñando a los alumnos? Es que educación es un elemento de inspiración nata. Sí. Si educación no nos inspira, mejor cerremos la puerta y apaguemos las luces.